nada, un nuevo encuentro con unos compañeros que vienen trabajando arduamente para la preparación de una diplomatura, eh, que seguramente en mayo van a estar empezando muchos estudiantes de la universidad y externos también que están posibilitados de hacerlo. Así que ante todo me presento, Juan Cleiwet es mi nombre, soy docente y director de una de las carreras dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI y referente académico de la carrera de abogacía. Y la verdad que me complace acompañar a Luis Duacastela y a Diego Carlos Maiza, dos excelentes profesionales que no solamente saben muchísimo de derecho, que van a dar cuenta de esto hoy y seguramente en la diplomatura, sino también dos trabajadores incansables con con la pedagogía, ¿no? Algo que a veces es difícil de combinar, saber de derecho y saber explicarlo, saber transmitirlo. Y la verdad que los dos profes vienen haciendo un trabajo bárbaro en la planificación. Yo no les quiero adelantar mucho porque es como que les cuente el final de la película, pero veo que vienen haciendo un trabajo grandioso dentro de la realización de la planificación de la diplomatura que vamos a tener, por suerte, a partir de mayo en Guay, de manera virtual, que seguramente ellos van a contar mayores detalles. Pero bueno, es justamente la diplomatura, y para no olvidarme el título exacto, de diplomatura en litigación oral por juicio y juicio por jurados, nada más y nada menos. Algo totalmente que se está imponiendo, que es novedoso y que se está imponiendo en nuestro sistema jurídico y bueno, los profes nos van a capacitar sobre ello, ¿sí? Así que ambos los dos bienvenidos a un nuevo encuentro, a una nueva charla, esperamos que puedan conversar con las personas que estén conectadas. Y bueno, no solamente conversar acerca del tema de hoy, que es desafíos del nuevo Código Procesal Penal Federal, sino también esto ser como un adelanto a lo que van a encontrarse en la diplomatura. Así que gracias Luis y gracias Diego por estar y por ponerle el cuerpo a un excelente trabajo que vienen haciendo. Así que auguramos un buen comienzo en mayo. Eh, Bueno, muchas gracias, Juan, por la Muchas gracias. presentación. Bueno, yo soy Luis Dua Castela, soy abogado, eh, he tenido mi trayectoria como fiscal penal y luego como defensor general en lo penal. Actualmente soy consejero de la magistratura en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y Diego, ¿querés presentarte? Sí, Diego Calomaiza, también soy abogado, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé en forma interina como defensor varios años, y lo que me interesa es el litigio, por eso el, el interés en estas cuestiones de litigación, porque aparte de un montón de otras cosas que me interesan, pero ahora estamos hablando de esto, porque la verdad me parece que son herramientas útiles y necesarias para poder afrontar, como dice el nombre de este webinar, los desafíos del nuevo Código Procesal Penal Federal que se está eh, implementando en distintas provincias argentinas, en distintas jurisdicciones. Ella está implementado en Salta y Jujuy, en Mendoza, San Juan y San Luis, en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, en casi toda la Patagonia, Rosario. en Rosario. Y ahora, bueno, estoy en Mar del Plata porque dentro de 15 días empieza la implementación acá en Mar del Plata, en la jurisdicción de Mar del Plata. Bueno, porque Diego no ha dicho, pero es el capacitador de los fiscales de la Procuración General de la Nación en esta materia de puesta en funcionamiento del sistema del nuevo Código Procesal Penal Federal. Herramienta de litigación para la implementación del nuevo código, de este nuevo Código Procesal Penal Federal. Así que de esto se trata un poco la charla que queremos tener hoy, el webinar este sobre el que queremos hablar. Tanto Luis como yo tenemos experiencia como litigantes, así que siempre trabajamos estas cuestiones no solo desde lo teórico, o mucho menos desde lo teórico, sino desde nuestra propia experiencia como litigantes, ¿no? Los desafíos que implicó para nosotros enfrentarnos a estos nuevos códigos y empezar a litigar en estos contextos. Luis, Diego, cualquiera de los dos, les hago una pregunta porque hoy es un webinar y sabemos que Sí, los tiempos Sí, son claro, cortos en el webinar. Estos temas sí, también están incluidos en la diplomatura, ¿no? sí, totalmente, claro. Bien. totalmente. O sea, la, nosotros
Esta diplomatura, creo que vamos por la cuarta edición, Diego, ¿no? Esta es la cuarta, sí, Cuarta o la quinta, sí. o la quinta, sí, por eso estamos dudando de cuántos años. Pero nosotros con Diego la venimos dando primero internamente dentro del Ministerio Público de la Defensa, cuando yo estaba de defensor, pero también la dimos dentro del Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, no les quiero engañar, yo desde 2007 que vengo dando capacitación en litigación oral cuando era predicar en el desierto, porque no había más que el Claro. código de la provincia de Buenos Aires en acusatorio. Así que bueno, pero fuimos implementando esto y y vamos trabajando siempre y la hemos, digamos, los códigos procesales de las provincias, el derecho público provincial siempre va un poco más rápido que el derecho público nacional. Los códigos procesales penales de las provincias, la mayoría de las provincias han adoptado el sistema acusatorio y nos sucede que con la UAI tenemos mucha gente mayoritariamente, casi todos, digamos, de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos ido adecuando a las generaciones de códigos, es decir, nosotros sabemos Ah, que hoy en día estamos viendo un código procesal acusatorio, pero no solo moderno porque es acusatorio, sino que es la tercera generación de códigos acusatorios, con muchas más cosas que fortalecen el sistema acusatorio, como pasa con los códigos Río Negro, Neuquén, Chubut, y ahora los del norte, ¿no? También porque Salta, Sí, sí, Jujuy. Jujuy también tiene un código muy moderno, Salta también. Y también nos sucede que tenemos muchos alumnos que son abogados del interior de las cámaras federales penales, porque se viene este cambio. Y un detalle, nosotros esta litigación no la hacemos solo para el litigante que litiga, sino que creemos que el litigante no está solo litigando y necesita a alguien al lado, alguien durante toda la preparación de la teoría del caso, que lo acompañe en el momento de la audiencia, que es un asistente que los norteamericanos llaman second chair. Si uno ve series norteamericanas va a ver que nunca está solo el abogado sentado, Ujú. que tiene, porque el juicio es muy rápido y hay que ir escaneando información y pasando, y entonces se necesita ese asistente al lado. Así que también sirve para la preparación de aquel que aún no va a litigar en lo inmediato, pero que algún día lo quiere hacer y se quiere preparar para ser asistente de un litigante. Luis, la última, o Diego, y lo dejo que desarrollen el tema de hoy porque me Sí, intriga y por favor. aparte tenemos consultas que responder. ¿Es necesario ser abogado para anotarse o podemos ser alumnos y poder inscribirnos? Hemos hecho alguna excepción con Ajá, alumnos y la UAI nos dice que tiene dadas las materias adecuadas, penal y Sí, claro, procesal, digamos. sí, sí. A Para mí que alumnos, sepa derecho agrario, no me... ya, ni tampoco esto, cuando trabajamos estas cuestiones de litigación, vamos a trabajar ni cuestiones de dogmática penal sobre teoría del delito y fundamentación de la pena. Estas cuestiones no son cuestiones propias de litigación, son muy interesantes, pero son objeto de otros estudios y de otras áreas, ni tampoco vamos a hacer una discusión doctrinaria sobre el procedimiento y sobre las garantías. Por supuesto que están siempre presentes, pero la litigación es una cosa diferente. No es necesariamente derecho procesal, ni tampoco es dogmática penal. No vamos a discutir ninguna de estas cosas. Entonces, hemos trabajado con alumnos que sí tienen idea de lo que es el proceso penal, porque vamos a trabajar sobre un caso penal y hay que darle un encuadre jurídico, pero el objeto no es la discusión sobre los encuadres jurídicos y las calificaciones jurídicas, sino abordar, aprender y poder manejar algunas técnicas que son necesarias para poder litigar. Sí, perfecto. y Así que también sí, hemos hemos tenido... tenido, y por suerte le hemos aprovechado muy bien, profesionales de otra disciplina, Sí, medicina, psicología, que trabajan como peritos o pretenden trabajar como peritos y tienen que comprender cómo es el proceso, porque ya no importa que haya escrito en la pericia, va a tener que defender su método de trabajo y sus conclusiones en una audiencia de juicio oral. Es decir, entonces, entonces, cuáles son las dinámicas de la audiencia, qué hacen las partes en esa audiencia, cómo se
cómo ingresa la información, cómo se discute, qué se puede cuestionar y todo esto. Así que sí, tuvimos psicólogos, algún criminalista, médicos, y es Policías muy rica la participación. y Bien, está policías. buena esta aclaración porque amplía un poco también la búsqueda, porque a veces los estudiantes preguntan y no saben, y capaz que ya están en quinto año, cursaron todas las procesales, los penales y lo pueden hacer. Ujú. Así que está Sí, bueno esto. Bueno, Diego, sí, sí, Luis, de sí. nuevo, muchas gracias por el tiempo y bueno, los dejo con su presentación de hoy. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias a gracias, vos. Juan. Diego, comparto el Sí, Power. sí, sí, por favor. Bueno, te doy la palabra, Diego, comenzá que yo voy pasando las primeras horas. Bueno, nos presentamos ya, así que avanzá, Luis. Luis a la otra, por Sí. favor. El nuevo Código Procesal Penal Federal, que de esto es de lo que hoy estamos conversando un poco, nos trae como gran novedad el modelo acusatorio, ¿no? La implementación en el sistema federal del modelo acusatorio. Modelo acusatorio, modelo adversarial, se puede hacer toda una disquisición teórica sobre esto y hay algunas sutiles diferencias. Por hoy no es interesante esta diferencia, lo vamos a trabajar como sinónimos. Y este nuevo modelo acusatorio, esta es la gran novedad del Código Procesal Penal Federal, nos va a traer eh, dos grandes, dos grandes cambios. Por un lado, la gestión por audiencias, la audiencia como el espacio central a partir del cual o en el cual vamos a intercambiar información para lograr del tribunal una decisión que sea favorable a nuestros intereses, tanto sea que actuemos como acusadores o actuemos como defensores. La mayoría, el 90% diría yo, y hasta podría ser el 100%, y esto después tiene que ver con las prácticas, de la gestión de las decisiones se va a hacer en audiencias. Esta es una gran novedad. Un sinnúmero una gran cantidad de audiencias. Esto es una gran novedad. Y de la mano de la idea de la audiencia, la gestión de los casos. Dejamos de tramitar expedientes y vamos a trabajar casos. ¿Avanzas, Luis? Bien. Y el modelo adversarial, esto no es novedoso y acá no pretendemos ser originales sino claros, renunciamos a la originalidad en, en pos de la claridad. Aparece una nueva forma de pensar el proceso, de pensar la relación entre las partes, que es este triángulo, ¿no? Una acusación que va a tener el deber de verificar y de refutar la inocencia que se presume, y una defensa que va a tener la posibilidad de refutar aquella acusación que se está formulando, y en igualdad de condiciones. Esta es también es uno de los principios de los sistemas adversariales, que el Código Procesal Penal Federal lo tiene claramente enunciado, creo que es en el artículo 2, que uno de los principios es la igualdad entre las partes en igualdad de condiciones, por eso nos ponemos al mismo lado y esa flecha que es recíproca, van a tener las mismas facultades, van a tener las mismas igualdades. Y como un tercero ajeno al conflicto, algo que es absolutamente común en cualquier otro proceso diferente del penal, el juez. El juez que no va a gestionar ni el interés de la defensa ni el interés de la acusación, que va a ser un tercero imparcial que resuelva los planteos que alguna de estas dos partes le hagan, ¿no? Esta sería la forma más esquemática de plantear cómo funciona un modelo adversarial. Claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que acá tenemos el primer paradigma del sistema acusatorio o adversarial, que es la nítida separación de funciones. No se trata de cambiar a un proceso oral, que lo que antes hacíamos por escrito ahora se hace oralmente, sino que, como bien dijo Diego, el fiscal tiene la acusación de verificar los hechos y acusar, formular la acusación, llevar la prueba de cargo, el defensor contradecirla o refutarla, pero el juez va a tener una función muy diferenciada que la podemos mencionar de esta manera. Va a resolver las cuestiones que se produzcan durante la investigación penal preparatoria que va a estar a cargo del fiscal, o va a ser un juez que juzgue, otro distinto que juzgue en el momento del debate oral. Y esa decisión la va a tomar
sin impulsar ningún acto de procedimiento, ni de acusación ni de defensa. Ya no tiene impulso alguno el juez, no puede producir prueba propia, no puede subsanar errores de la defensa, salvo que declare en indefensión al imputado y anule el procedimiento y empiece de vuelta. Este, no tiene la facultad de suplantar a las partes como sí lo tiene en el sistema inquisitivo moderado del Código Procesal Penal Federal o los códigos antiguos inquisitivos. Bueno, acá está Bueno, lo. esto que dijimos, ¿no? Sí. Dentro de sus roles, la acusación va a tener el deber de aportar, como una obligación legal, la prueba que niegue la inocencia que se presume. Si no tiene las facultades de hacer, si no tiene la posibilidad de hacer esto, entonces no habrá una acusación. Este es su rol fundamental. Y la defensa va a tener el derecho a refutarla siempre en igualdad de condiciones. Y acá empiezan a aparecer algunas de las otras características del sistema acusatorio, que es la posibilidad de la contradicción. La contraparte siempre va a tener la posibilidad de contradecir la prueba de cargo o la prueba de descargo, ¿no? Entonces, no se va a poder producir prueba o no se va a poder incorporar prueba al juicio que no pueda ser controvertida, que la parte no tenga la posibilidad de controvertirla. La parte decidirá si la controvierte o no y si es posible de ser controvertida, pero tiene que tener la posibilidad, ¿no? Por eso es imprescindible que los testigos declaren en el juicio, por eso nos incorporan declaraciones por escrito, por eso necesito que el testigo se presente en el juicio, por ejemplo, para contraexaminarlo, que es la forma de contradecir una de las pruebas que se produce en el juicio. Fíjense que en este punto, digamos, es la única mención teórica que voy a hacer. En este punto realmente se cumple el derecho a la contradicción de prueba de cargo que trae el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque en un proceso donde se incorpora la declaración de un testigo que la tomaron en una fiscalía o en una comisaría sin la presencia de la contraparte como prueba, se la leen y le dicen, ¿usted está de acuerdo? La ratifica, quiere agregar algo más, ahí no habría contradicción, aunque la defensa se esfuerce en hacerle más preguntas sobre lo que declaró. Acá el testigo declara por primera vez ante el juez, o sea, el juez recién va a recibir por primera vez la información en esa audiencia y las partes van a tener el juego del examen y contraexamen para contradecir la prueba de cargo, por ejemplo. Avancemos. Aquí viene otro cambio, ¿no es cierto? La desaparición del expediente como el soporte material donde se producen las decisiones judiciales. Si bien no va a dejar de existir un legajo del fiscal y una carpeta o legajo de la defensa, el juez no va a tener frente a sí un expediente. El fiscal va a tener que reproducir, va a tener que producir en realidad la prueba de cargo por primera vez ante el juez en la audiencia. Con lo cual, no es solo un cambio, como le dije antes, de la oralidad a lo escrito, sino que es un cambio en la forma de producción de decisiones judiciales. ¿No? Esto que decíamos antes, deja de ser el expediente, el lugar donde se acumula la información y cobra centralidad la audiencia como el espacio en el que las partes van a intercambiar información, la van a confrontar, la van a contradecir y el tribunal va a tomar decisiones. Esto no implica un mero cambio de nombre, aquello que hacía en el expediente ahora lo hago en la audiencia. Esto va a requerir unas nuevas habilidades, unas nuevas técnicas. Esto va a implicar un cambio cultural, ¿sí? La vigencia, la implementación de los sistemas adversariales implican un cambio de cultura. Dejamos la cultura del expediente y pasamos a la cultura de la audiencia. Con una advertencia, los cambios culturales son mucho más difíciles que los cambios normativos. Es decir, nuestra experiencia de recorrer el país dando cursos y de tener alumnos de todo el país, hemos aprendido que eh, a pesar de que el código establezca este sistema de oralidad, contradicción y de información del juez por primera vez en la audiencia, estas normas se violan, a veces por comodidad de las partes, bueno, te lo mando por escrito, ponelo, resolvés, o simplemente por una cuestión cultural, ¿no? Es decir, que el cambio cultural requiere realmente un tiempo
y el paradigma nuevo lo tienen que imponer los litigantes, no se va a dar solo. Aquí tenemos las clases de audiencias. Diego, te dejo la explicación. Sí, sí, dale, dale, dale. Bueno, en principio no todas las audiencias son iguales, ¿no es cierto? Es decir, en el código ustedes van a encontrar la formalización de la investigación preparatoria, que es cuando se le impone al imputado los cargos que el fiscal recopiló, ya sea en una denuncia, en una investigación previa, que hay una investigación previa a la formalización que puede hacer, o aún en casos de flagrancia inmediatamente, y tiene que formalizar la investigación preparatoria, es decir, dictar el decreto de determinación de los hechos, un decreto donde establezca cuál es el objeto de su investigación, que es exactamente el límite del principio de legalidad. Es decir, si yo voy a investigar a una persona por un daño doloso producido porque le rompió el parabrisas de un automotor a otro conductor que no conocía de antes, no tengo por qué entrar, por ejemplo, en sus redes sociales o en su teléfono para ver qué mensajes intercambió con quién, ¿no? Es decir, el límite de la formalización eh, va a establecer el límite de lo que el fiscal va a investigar y qué pruebas y cuáles son las pruebas conducentes para esa verificación. Y esa formalización va a tener que guardar congruencia con la última de las audiencias, que es la de juicio, pasando por la de control de la acusación, que es el requerimiento de juicio. Pero va a tener que, aquello que se le hizo saber al imputado en la audiencia de formalización, tiene que ser idéntico a lo que se lleva a juicio. Si el fiscal en el camino cambia, va a tener que volver a formalizar o ampliar o modificar la formalización por el principio de congruencia. Luego tenemos las audiencias de medidas cautelares, las medidas restrictivas, no necesariamente la prisión preventiva, cualquiera de las alternativas a la prisión preventiva que tiendan a asegurar la- el resultado del proceso, que se van a hacer siempre con bilateralidad y contradicción frente al juez, para lo cual está formalizada la imputación, o sea, la persona sabe de qué se está defendiendo y el juez sabe cuál es la posible materialidad de los hechos que tiene que tener en cuenta para que haya un mínimo que le permita dictar esa medida cautelar, más allá de los peligros procesales, y una proporcionalidad. Este, y luego tenemos las audiencias de prueba, que son muy variadas, son muchas las audiencias de prueba que hay durante la investigación preparatoria, y aquí hay, que vamos a ver inmediatamente después, dos tipos de audiencias, ¿no? Las bilaterales y las unipersonales, ¿no es cierto? Audiencias frente al juez, por ejemplo, a los efectos de justificar la racionalidad de una medida de intervención en la privacidad de las personas, como puede ser una intervención telefónica, que por supuesto se van a hacer sin el control de la contraparte, porque si no se desvirtúa el objeto de la medida al estar advertido. Después continuamos con la audiencia de control de la acusación, que es una audiencia multipropósito, es tan o más, no, tan más no, pero es tan importante como el juicio. Es decir, es una audiencia que se hace eh, frente al juez, ambas partes. La defensa puede ahí plantear lo que nosotros normalmente conocemos como excepciones al progreso de la acción, y puede plantear, y las partes pueden expedirse sobre la procedencia o improcedencia, sobre la pertinencia o impertinencia, sobre la relevancia o irrelevancia, y aún sobre el carácter de prejuiciosa o no de la prueba de la contraparte. Sí, Diego, No, no, esto de determinada prueba. de determinada prueba, exactamente, eh, de alguna determinada prueba, para que al juicio, que va a ser frente a un tribunal distinto, no llegue prueba que pueda ser información de mala calidad. Aún a veces pericias o pedazos de pericias, segmentos de pericias que se han excedido en el objeto, o
que no están de acuerdo a las reglas del arte o de la ciencia, pueden ser eliminadas y no pasar a juicio. Es una audiencia muy importante, donde las partes se tienen que preparar muy bien para no permitir que información de mala calidad pueda llegar al juicio y contaminen la decisión. Y finalmente tenemos la audiencia del juicio, que es el gran escenario del cual nosotros en la diplomatura les dijimos que vamos a trabajar sobre un caso, vamos a hacer todas las audiencias, paso por paso, pero también vamos a practicar mucho todos los ejercicios de litigación, todos los músculos de la litigación necesarios para una audiencia de juicio, los alegatos de apertura, el examen directo de testigo, el contraexamen, las objeciones, el examen directo y contraexamen de testigos expertos y peritos, la introducción de prueba material y finalmente el alegato de clausura. Avanza, avanza. Diego. Bien, ahí aparecen las que decíamos los distintos tipos de audiencia, ¿no? Esto también es una novedad en el Código Procesal Penal Federal, por ejemplo, las audiencias unilaterales, en el que concurre una sola de las partes ante el tribunal y le hace una petición. Generalmente son audiencias de solicitud de prueba, posiblemente la acusación, si pide un allanamiento, lo puede pedir por escrito o lo puede pedir en una audiencia y explicarle al juez cuáles son los motivos por los cuales debería autorizar la intrusión en la privacidad de una persona y la violación del domicilio y todo esto se puede hacer en audiencia. Y nuestra experiencia, eh, y yo se lo vi hacer a Luis, una investigación compleja, yo era secretario del tribunal, y él pidió una audiencia, yo no entendía para qué quería pedir una audiencia para pedir una medida de prueba, dice, porque no la pide por escrito y es más sencillo, y la verdad que era una investigación compleja, costaba entender, muchas relaciones, mucho entrecruzamiento de información, que lo explicó con mucha claridad en una audiencia, quedó absolutamente claro por qué que esto era necesario, que era razonable, cuál era la evidencia en la que se fundamentaba y a partir de esto se hizo la medida. Esta audiencia queda registrada, no es que porque sea unilateral es secreta, porque en algún momento la contraparte, en este caso la defensa, esta audiencia la podría revisar. Y este tipo de audiencias tiene características diferentes a una audiencia bilateral y tiene características diferentes, una audiencia de pedido de prueba va a tener características diferentes a una audiencia de medida cautelar o a una audiencia de juicio. Y esto es lo que vamos a ir a trabajar luego, los bilaterales, que son las que más estamos acostumbrados. Dos partes que plantean posiciones diferentes, multilaterales, en que concurren más de unas partes. Hay audiencias que son adversariales, que vamos a discutir por lo menos algo y que el tribunal resuelva, o audiencias que son consensuadas, pero que los códigos exigen el control judicial, entonces también van a tener objetos distintos si se las trabaja distinto. Pues ya no estoy planteando un desacuerdo, sino por el contrario, estoy planteando un acuerdo y cómo es que presento este acuerdo. Después, eh, uno de los principios es el de economía procesal y el de simplicidad. Puedo hacer audiencias con un propósito único, pero si no audiencias multipropósitos. Generalmente la audiencia de formalización de la acusación, cuando una persona está detenida, termina siendo multipropósito, porque formalizo la detención, formalizo la investigación, controlo la legalidad de la detención y posiblemente pida alguna medida cautelar y a lo mejor pida también alguna medida de prueba que no necesariamente tenga que ser reservada a una audiencia multilateral. Entonces, una audiencia se va transformando y se va haciendo múltiple propósito y por supuesto puede haber audiencias que sean públicas o no públicas. No pública no sería sinónimo de secreto. En algún momento esta podría hacerse pública y que la contraparte pueda revisar esta audiencia. Pero fíjense cómo nos traen distintos tipos de audiencias que se van a trabajar y que tienen objetos distintos y que se van a trabajar de manera diferente. Claro, si nosotros queremos en una audiencia unilateral plantearnos como son las bilaterales, que estoy preparado para una contradicción, seguramente voy a- a llenarle mucha más información al juez de la que necesita para tomar una decisión. Y, y- y si no estoy preparado para una audiencia de características multipropósito, donde la contraparte puede introducir temas, también no voy a estar en condiciones de litigar adecuadamente. Así que nos tenemos que preparar para ese tipo de diferencias en las audiencias
advertirlas de antemano y ir bien equipado a la audiencia. Diego. Y en la audiencia, ¿no? Esto que decíamos en el ámbito de la audiencia, que es donde se va a producir la información relevante para que el tribunal tome la decisión que pretendo que toma. Por las características del sistema adversarial, el tribunal no actúa de oficio, sino siempre es a petición de parte. Eh, es en este ámbito de la audiencia donde se va a ver reflejado y respetado en su máxima expresión el principio de contradicción, y voy a trabajar tres cuestiones. Los hechos, siempre en el derecho penal voy a trabajar con hechos. La prueba que me va a permitir sostener que estos hechos efectivamente existieron, y la teoría jurídica que me va a, que me va a permitir sostener la procedencia de esta petición que estoy formulando. Estoy formulando esto, estos son los hechos, estos hechos están probados o los puedo probar de determinada manera, y esto es constante y esto es sostenible, sustentable con una determinada teoría jurídica. Y Y aquí ahí tenemos, aparece, sí, dale, vale, Diego. No, 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 dale, no, dale. no, Bueno, y y acá aquí aparece esta contradicción, acusación y la defensa. esta es la base del sistema acusatorio y ha generado hay muchos problemas en el cambio cultural en este tema, ¿no es cierto? Dejar a las partes libremente que la defensa actúe eficazmente y contradiga la acusación, no adoptar una posición paternalista considerando a la defensa minusválida, porque a veces en la estrategia de la defensa está dejar pasar algunas cosas porque en realidad va a otro punto en su estrategia. Esto lo vamos a ver muy claramente en la diplomatura, los que hagan que esto se trabaja con una dinámica que se llama teoría del caso. Va a haber una teoría del caso de la acusación y la defensa puede tener su propia teoría que no tiene que diferir mucho de la teoría del caso de la acusación, ¿no? Porque estaría muy claro si uno dijera, él la mató con un cuchillo y él diga, yo estaba en ese día en Groenlandia, ¿no es cierto? Es decir, serían dos teorías del caso absolutamente incompatibles, pero lo cierto es que nunca se da así, sino que algún elemento de la teoría del caso de la fiscalía o no puede ser probado o no es constitutivo de ilícito, del elemento típico del delito, y este es el que va a trabajar la defensa. Entonces, Ujú. en esta dinámica, el juez debe dejar a las partes jugar libremente su contradicción. Y acá viene el tema de la verdad, ¿no? Que la discusión sobre la verdad. Entonces, acá no importa la verdad. ¿Importa la verdad, doctor Calomaiza? Sí, claro que importa. El tema es qué decimos que es la verdad. Con este gráfico lo que mostramos es esto que decía antes Luis, ¿no? En el juicio y en las audiencias lo que se va a resolver, lo que se van a decidir son, por lo menos en algún punto, dos planteos diferentes. Uno dice que es 6, otro dice que es 9. ¿Cuál de los dos es el que está diciendo la verdad? ¿Quién lo va a poder acreditar y cuál es de las dos es la perspectiva correcta? Eh, y de esto se trata un poco el proceso, a partir de esta idea de que no hay una única perspectiva, una única forma de mirar y de construir la verdad. La ciencia desconoce, esto es un poquito el fundamento filosófico, pero la ciencia descree de su propio, de la certeza absoluta de su propio conocimiento, siempre está poniendo en cuestión su propio conocimiento, sus propias afirmaciones. Sobre esto reposa el modelo de un proceso adversarial. Entonces se termina construyendo una verdad, lo que llamamos verdad procesal, formal, verdad mínima, que va a depender de que el proceso y de que haya sido llevado de forma correcta. Por eso la necesidad de tener claro cuándo las partes pueden contradecir, cuándo no pueden contradecir, cuál es la información que puede ingresar, cuál no puede ingresar, cuáles serían los límites, por qué la información relevante pero inflamatoria no debería ingresar. Eh,
si alguno de ustedes vio el alegato de apertura de la Fiscalía en el caso Maradona el día lunes, la Fiscalía presentó una fotografía. Y si esto hubiese pasado frente a un jurado, estaríamos en un problema, ¿no? Porque lo único que buscó con esa fotografía fue causar un efecto emocional. Y frente a un jurado esto no lo puedo hacer, porque el jurado va a decidir en base a las emociones y no necesariamente en base a la prueba que produje, ¿sí? Porque lo que está en juego es esto. Y bueno, y acá llegamos al punto de la teoría del caso que les mencionaba antes, ¿no? Que eh, la construcción de una teoría del caso, en primer lugar, todos tenemos una teoría del caso. Lo- los que ejercemos la abogacía hablamos del olfato policial y decimos que el olfato policial es la experiencia de un policía volcado al nuevo caso y esto, entonces frente a un caso que se le da con características similares, se cree que está ante la misma situación y actúa de la misma manera. Este, y se lo llamo olfato porque el olfato es que uno tiene en su memoria olfativa, en su recuerdo, un elemento anterior que le permite llegar nuevamente a este punto. Bueno, en el derecho pasa lo mismo. En el derecho nosotros nos manejamos siempre con intuición jurídica. Es decir, vemos un caso y decimos, ah, esto es un robo agravado por el uso de armas en banda, y etcétera. Pero si comenzamos a descomponer los hechos, o sea, la base fáctica de los hechos, es posible que nos encontremos que armas cuya aptitud para el disparo no se puede acreditar, ya sea por un problema probatorio, porque el arma, los testigos la vieron, pero cuando la policía lo detuvo, el arma no estaba más, se deshizo del arma, por ejemplo, o se encuentren con distintos elementos que van a hacer que aquello que parecía un delito agravado sea un delito simple. Entonces, el fiscal va a construir su propia teoría del caso en base a esta situación fáctica que lo va a hacer descomponiendo en la mayor cantidad de proposiciones fácticas posible su teoría del caso para poder encontrar los elementos de prueba que le garanticen acreditar ante el juez esa teoría del caso. Este, y, y una vez que tiene construida su teoría fáctica y probatoria, pensar cuál es la teoría jurídica a la que la va a aplicar. Las teorías jurídicas son amplias y generales. De hecho, los delitos más graves, como el homicidio, es un tipo penal abierto. Ujú. Es decir, el que matare a otro. Matar se puede hacerlo de muchas maneras. Entonces, la teoría jurídica está pensada para todos los casos, pero en el juicio lo que importa es la teoría de este caso, la teoría del caso. Por lo tanto, yo tengo que acoplar los elementos fácticos y probatorios a una determinada teoría jurídica. Y una vez que he decidido esto, ese va a ser el elemento por el cual voy a transitar toda la etapa preparatoria del juicio y el juicio. Es decir, en base a ese norte, a esa guía, voy a preparar todo. No voy a cambiar en la mitad porque me pareció que apareció una prueba que me podía llevar a otro lado. ¿Mm? Pasamos. Sí. Diego. Para poder trabajar en estas audiencias, para poder construir una teoría del caso, eh, vamos a desarrollar habilidades y técnicas, ¿sí? Nosotros lo planteamos como ejecutar un deporte, el fútbol, el ciclismo, la natación o lo que sea. Necesito habilidades y técnicas. Y esto lo logramos sobre todo con prácticas. La diplomatura que siempre llevamos a cabo y que estamos proponiendo tiene una gran carga práctica porque la litigación no es física cuántica, la litigación no se aprende leyendo libros de litigación. Uno puede leer libros de litigación, pero no va a aprender a litigar. Litigar se aprende litigando, haciendo mucha práctica de litigación. Entonces,
Vamos a simular audiencias de juicio, audiencias de formalización, audiencias de etapa intermedia, audiencias de control de acusación. Vamos a construir en base a un caso con el que vamos a empezar que trabajamos durante toda la diplomatura, un caso transversal. Trabajamos siempre con el mismo y con ese caso vamos hasta el juicio y con ese caso vamos simulando todas las audiencias. Vamos haciendo toda la práctica. En base a este caso, construimos la teoría del caso, que todos los años termina teniendo alguna diferencia con años anteriores, y esto es lo rico porque los alumnos de repente le dan relevancia a algunas circunstancias de hecho que otros no le dieron, y encuentran otra vuelta y encuentran otra posible explicación y toman como relevantes otros hechos, o toman otras decisiones estratégicas, pero la diplomatura tiene sobre todo una gran base práctica. Y Diego mencionó el juicio de Maradona, y yo Mm, siempre le pregunto a los alumnos si creen que Maradona fue el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos porque conocía exactamente el reglamento de la FIFA. O fue el mejor jugador de fútbol porque tenía increíbles habilidades que mejoró con técnicas, y sobre todo su mejor época es cuando estaba en estado, cuando tenía práctica. Es decir, piensen en esto como un entrenamiento para la litigación que es necesario tener las habilidades, que se las da el conocimiento y la capacidad intelectual de cada uno, pero también técnicas de cómo interrogar, por ejemplo, cómo se hace una pregunta abierta, cómo se hace una pregunta cerrada, cómo es una de seguimiento, este, y cuándo debe hacerse esas preguntas, que lo vamos a obtener con la práctica, es decir, con el juicio. La diplomatura tiene un montón de videos de desarrollo teórico muy cortitos, generalmente de 15, 20 minutos, dos videos a lo sumo, y luego tiene, que las que lo pueden ver durante la semana, y luego tiene una clase práctica que son 3 horas de ejercicio práctico de examinar quizás a veces al mismo testigo, una y otra vez distintos alumnos haciendo, viendo, y todos aprenden de todos en esto. bien, Este es el contenido. sí, este es el contenido. Lo trabajamos en 5 grandes módulos. En uno trabajamos son los primeros 2 encuentros, no más que sobre los modelos procesales. Profundizamos esto de cuáles son las características propias de los modelos adversariales, sus fundamentos normativos y filosóficos y epistemológicos, porque entendemos que esto luego le da sentido a la práctica. Y ahí entendemos por qué, por ejemplo, no se puede incorporar una declaración por escrito, o por qué no puedo producir una prueba que no pueda ser revisada de la contraparte. Más allá de que los manuales de litigación digan que esto no se debe hacer, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y ahí entendemos el sentido de las prácticas. Luego trabajamos, y esto es un plus de valor que le damos a nuestra diplomatura, lo que nosotros llamamos de habilidades para la oralidad. ¿Sí? Siempre decimos que litigar no es tener no alcanza para litigar con saber oratoria, con hablar bien, ni tampoco alcanza con conocer determinadas técnicas de teatro, ¿no? Muchos dicen, bueno, como voy a litigar en un entorno oral, entonces voy a actuar. No, no, litigar no es actuar. Para litigar no alcanza solo con hablar bien, pero sí se requieren algunas habilidades especiales, que sirven para persuadir. Es un término que vamos a trabajar mucho, lo que se llaman habilidades blandas, cómo gestionamos las emociones en nuestras audiencias y cómo comunicamos aquello que queremos comunicar, ¿no? Y que la comunicación va más allá de enviar un mensaje, cómo acomodo mi cuerpo, cómo acomodo mis emociones, qué tipo de auditorio voy a tener, qué distintas formas, qué distintos oyentes tengo y cuál va a ser la mejor técnica, la mejor manera de tratar de llegar a todos ellos. Sí, eso es fundamental porque nosotros estamos acostumbrados a hablar como si nosotros fuéramos receptores del mensaje, y decimos las cosas como nosotros nos gustaría oírlas, y tenemos que pensar
mucho más si estamos frente a un juicio por jurado, pero también cuando estamos frente a un tribunal oral o ante un juez individual, cuando estamos debatiendo una prisión preventiva. eh, ¿Qué es lo que qué es lo que mi receptor necesita recibir? Entonces mi mensaje va a cambiar, va a ser dicho de otra forma. Eh, Luego viene el hueso de la litigación, que son las técnicas de litigación, que es lo más largo, es el módulo más extenso, donde además hay más variedad de profesores, donde vamos a trabajar sobre los hechos y las inferencias, cómo se construye una teoría del caso a partir de hechos y necesarias inferencias que surgen de esos hechos, cuáles son las inferencias válidas y cuáles son las inválidas, como para poder utilizarlas o detectarlas en la teoría del caso del contrario y aprovecharlas a nuestro favor cuando esa inferencia es válida, es inválida. La teoría del caso, que es lo que les mencioné antes, el núcleo central de la litigación, la etapa intermedia, qué se hace durante esta etapa entre la investigación preparatoria y el juicio, la discusión sobre la prueba, las reglas probatorias, medidas cautelares, cómo se litiga en medidas cautelares, en audiencias muy cortas y con menos injerencia de la prueba, o por lo menos de lo como llamaban antes, la plena prueba, digamos. Me acuerdo yo cuando empecé a litigar en penal hace tantísimos años, 40 años atrás, bastaba la semiplena prueba para la prisión preventiva, digamos, ¿no? Los jueces hablaban de semiplena prueba, ¿no? Que es una palabra que es un oxímoron, no tiene sentido. Si es semi, no es plena, pero bueno, así se la menciona. Eh, el alegato inicial, el examen directo, contraexamen, examen y contraexamen de peritos, uso de prueba material y documental y alegato final. Todo con especialistas que van a que son litigantes, que ejercen como fiscales, como defensores, que van a venir a- a- a ejercitar con nosotros. Y el cuarto módulo es el juicio por jurado, sobre todo para aquellos litigantes que son de provincias que ya lo tienen en funcionamiento, como la Ciudad de Buenos Aires, como casi todas las provincias de la Patagonia y ya varios del norte del país, eh, la provincia de Buenos Aires hace mucho. eh, eh, Vamos a tener las especialidades del juicio por jurado, particularmente la audiencia de selección, que es una audiencia de deselección, audiencia de Guadir, donde elegimos el jurado que va con la conformación del jurado que vamos a tener en el juicio. En realidad, objetamos determinados jurados hasta un número permitido sin causa y otros con causa. Y luego las características especiales del juicio por jurado, es decir, qué diferencias tiene un alegato de apertura y un alegato de clausura respecto de un juicio con un tribunal colegiado profesional. Este, y y otra característica es de examen a los testigos para que al jurado le llegue la información de la mejor calidad posible. Finalmente, como decía Diego, la evaluación final de esta diplomatura es la participación en una simulación de juicio, que es un juicio que se va a hacer con todas las reglas del juicio oral del Código Procesal Penal Federal, es decir, no va a haber interrupciones, no va a haber la posibilidad de decir, no, pero profesor tal cosa, es decir, se va a actuar como si estuviera litigando, donde cada uno de ustedes, de cada uno de los alumnos va a desarrollar un, una práctica determinada, un examen de un testigo, un contraexamen, un alegato de apertura, un alegato de clausura, es decir, distintos elementos van a ser distintas prácticas de habilidades para ser evaluados por Diego y por mí como nota de la diplomatura. Este es el verdadero ejercicio. Quizás sea más extenso ese día que 3 horas, que es lo que habitualmente utilizamos, para poder hacerlo en una sola jornada, si fuera posible. eh, eh, y concluyamos el juicio, hagamos un juicio sobre el caso transversal que trabajamos durante todo el curso. que vamos trabajando desde el principio.
Estos son los docentes: Diego Calomaiza, Bueno, ya lo he ya presentado; nos presentamos. Andrea Pisani, Eh, que es quien les va a enseñar habilidades para la realidad. Ella es coach de litigantes de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Ha coachado este, varios casos. Farrera, Farro, sí, o Farré, no me acuerdo. Farré, Farré, Farré. Farré, Un un caso famoso de caso juicio muy por jurado, mediático. Sí. muy mediático. Coachó, es abogada, pero y es coach organizacional, así que tiene las dos disciplinas y trabaja desde los dos lugares, ¿no? De esta de que decíamos cómo gestionar las emociones, cómo comunicar, pero tiene todo el background jurídico, entonces cuando hablamos de alguna teoría jurídica entiende de qué estamos hablando y esto es muy rico en ella. Bueno, Y Martín después Perel, que también es nos fiscal. acompaña, Sí, Martín Perel nos sí, acompaña, que es fiscal en lo penal y además de ser muy buen docente y muy buen litigante, tiene la particularidad de tener un doctorado en la Universidad de Girona en valoración probatoria, es decir, así que lo vamos a aprovechar al máximo sobre la procedencia y improcedencia de la prueba, porque él justamente trabaja en el tema de etapa intermedia. eh, y Adrián Dávila, que es fiscal especializado en violencia de género, que va a trabajar sobre alegatos, tanto el alegato de apertura como el de clausura o cierre del juicio. Tiene una amplísima, vastísima experiencia como litigante, y además siempre generosamente se presta para hacer de juez en el simulacro de juicio oral, ya que Diego y yo hacemos de coach de cada uno de los equipos. y Adrián aparte también tiene la generosidad de exhibir sus propios alegatos, entonces trae algunos videos de sus propios alegatos para que ustedes los analicen. Bueno, yo hice esto, ¿qué les parece? Se critica a sí mismo y con generosidad muestra lo que él hace para que vean que esto que decimos nosotros en la diplomatura, bueno, se aplica en la práctica. Y él cuenta los resultados y cuenta cuando le va bien y cuenta cuando no le ha ido tan bien también, ¿no? Tiene toda esa generosidad. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, yo voy a dejar de compartir, no sé. Nos quedaba la última, que era cuál es la Ah, cantidad de no. clases y todo eso. ¿La Ah, tenés? perdón, me apuré. Ahí está. Ahí está. La diplomatura son 120 horas totales. 60 horas son sincrónicas, nos encontramos una vez por semana, los jueves de 18 a 21, por lo tanto son 20 clases, 60 horas en totales, y 60 horas son asincrónicas, son de práctica, como les había dicho Luis, hay preparados videos y algo de material para que lean, y sobre todo videos en los que explicamos cómo se desarrolla la técnica, cómo se hace un alegato de apertura, cómo se hace un contraexamen, y luego en las 60 horas sincrónicas lo que buscamos, más allá de explicar alguna duda que haya quedado, entramos directamente a ejercitar estas técnicas, ¿no? Bueno, ya explicamos teóricamente todo lo entendemos, bueno, ahora cómo lo ponemos a la práctica y ahí empezamos a simular. Esto es muy divertido, nos divertimos mucho. Porque todos siempre nos equivocamos y corregimos y mejoramos y los alumnos se divierten mucho y a nosotros nos da mucha satisfacción ver cómo van adquiriendo estas técnicas y cómo clase a clase todo esto va mejorando. Está previsto que empiece, acá puse el 15, creo que era el 8 de mayo, pero bueno, entre el 8 y el 15 de mayo está previsto Sí. que comience hasta el 2 de octubre. ¿Sí? Los jueves de 18 a 21 nos encontramos una vez por semana por Zoom y después mantenemos activo un grupo de WhatsApp en que vamos aclarando dudas y trabajando. Ahora sí. Bueno, no sé si tienen preguntas, si las pueden hacer en el chat. No, bueno, parece que estuvimos bastante claros. Les agradecemos, Sí, ya nos hemos excedido del bueno. tiempo. Sí, muchísimas gracias por haber estado presente y por su atención. Gracias, hasta luego.